Bueno, vamos a dar inicio a la segunda sesión en la cual del módulo 4 con la presencia del magíster arquitecto José María Cingoni. ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes a todos y a los que están del otro lado también. Ya voy por ahí un poquito más canchero, ya sé que no me tengo que mover tanto, ¿no? De acá para... Pero bueno, como les decía, la parte de ayer a mí, si bien era más conceptual, me parece esencial tener una reflexión de ese tipo o de esas características cuando uno enfrenta el hecho de estar en un gobierno, ¿no? Después las tomas de decisiones, obviamente hay cuestiones mucho más operativas, pero por eso a mí ayer me parecía importante hacer una reflexión conceptual y un poco metodológica de algunos aspectos. Y hoy sí por ahí meternos en cuestiones más instrumentales respecto de lo que es el acceso al suelo, las políticas de suelo, ¿no? Así que vamos enganchando un poco desde esas cuestiones conceptuales a las más instrumentales. Y entonces, yo les decía, vamos a hablar de lo que yo llamo la nueva agenda urbana, que son, de alguna forma, esta mutación de lo que es la labor más tradicional del planeamiento urbano municipal a nuevos desafíos o nuevas exigencias que hoy tenemos, ¿no? Para darle, en todo caso, un poco de marco a esa nueva agenda urbana, vamos a decir algunas cuestiones, ¿no? La primera es que, como todos sabemos, nuestra Constitución, en su artículo 14 bis, nos marca o nos da digamos, el fundamento claro y muy concreto de lo que es el derecho a la vivienda, ¿no? Ahora, como suele suceder también en la Constitución, no queda claro por ahí qué es lo que significa, desde varios puntos de vista, ¿no? ¿Qué significa, qué podemos entender por el derecho a la vivienda? ¿Que hay que regalarle una casa a todos? Que es un derecho que se ejerce cuando uno nace, cuando uno se casa, cuando uno es mayor. Digo, bueno, hay muchas cuestiones que en ese sentido quedan libradas y que podemos empezar a discutir. Pero quedan libradas no al azar, quedan libradas a las decisiones políticas. Y esas decisiones políticas pueden ser leyes que aseguren justamente determinadas condiciones o determinadas características para acceder a ese derecho, pueden ser programas de gobierno. Es decir, lo que sí queda claro es que ese es un derecho que hay que implementar, ¿no? Ahora, los tiempos van cambiando y vamos a ver cómo el concepto, el pensamiento va a ir modificándose desde el derecho a la vivienda al derecho a la ciudad, ¿no? La primera cuestión, entonces, por ahí es hablar de ese derecho a la vivienda, ampliándolo. No se ve mucho, ¿no? ¿De dónde? Lo teníamos más grande ayer, ¿no? ¿Cuál? No, pero ayer lo hicimos así, mira. ¿Ahí? Bueno, ahí estamos. Ese derecho a la vivienda después va a quedar refrendado y fortalecido a partir de determinados pactos internacionales. Y por ahí es el más importante, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces nos especifica qué significa ese derecho a la vivienda
y ya entonces nos está tirando unas puntas más que importantes de cómo elaborar nuestros programas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice la protección del derecho a la vivienda, la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios e infraestructuras, los gastos de vivienda soportable, la vivienda habitable, la adecuación cultural de la vivienda, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando uno, por ahí en un municipio, quiere elaborar un programa de esta naturaleza, no es que pueda arrancar de cero, sino que hay una cantidad de parámetros que ya nos van diciendo qué es lo que, por dónde tenemos que trabajarlo. Es más, si yo lo pienso, como lo vamos a reflexionar, desde la cuestión deficitaria, es decir, desde lo que hay que hacer, yo puedo empezar a hacer con eso un checklist y decir, bueno, ¿cómo está mi ciudad en cada uno de esos aspectos? ¿Sí? No solamente cuál es el déficit de vivienda, sino empezar a verlo punto por punto de cuáles de esas situaciones son las que no se están cumpliendo. Ahora, de todas maneras, cuando hablamos del derecho a la vivienda y la diferencia con el derecho a la ciudad, vamos a decir que ese derecho a la vivienda, ese pacto internacional nos da bastantes cuestiones sobre la vivienda, pero además también hemos venido hablando desde hace varios años del tema del hábitat, ¿no? Es decir, bueno, no es solamente la cuestión de la vivienda, sino también el hábitat, es decir, cómo es el lugar donde esa vivienda está, es decir, cómo es la calle, qué cercanías tiene una plaza, una escuela, ¿sí? Cómo es el barrio. ¿Sí? Cuando hablamos de hábitat parecería que estábamos hablando de esa parte de la ciudad donde está la vivienda. Entonces el tema se complejiza para bien, digamos, por ahí obviamente con muchas exigencias, pero es una mirada mucho más interesante, no la vivienda solamente como un lugar donde dormir o donde estar o donde aguantar, sino que hay unas cuestiones de dignidad que tienen que ver con el barrio, ¿no? Ahora, el concepto más nuevo, quizás más nuevo por ahí acá, pero ya desde hace varios años que se plantea el tema del derecho a la ciudad, me parece que da una vuelta de tuerca bastante más interesante, ¿no? Porque nuestras ciudades van siendo conformadas a partir de distintos tipos de barrios y entonces podemos asegurar ese derecho a la vivienda o podemos asegurar incluso buenas condiciones de hábitat, pero también con grandes diferencias dentro de nuestra ciudad, ¿sí? Nos pueden empezar a quedar barrios de situaciones como muy diferentes, ¿no? Y entonces por más que ese hábitat reúna las condiciones mínimas, puede haber gente que queda excluida de los factores que puede tener la ciudad, de las oportunidades que una ciudad puede brindar. Y por poner un ejemplo con una ciudad como Mar del Plata o una ciudad costera, es decir, cuál es la relación entre los distintos barrios y el mar, ¿sí? O Chascomús, que he estado trabajando hace poco, es decir, bueno, cuál es la relación de cada barrio con la laguna, ¿sí? Entonces uno puede ver que hay determinados barrios y determinados segmentos social que hace un uso de la laguna bastante importante y hay otros que nada, o muy poco, ¿sí? Entonces, ese es el derecho a la ciudad, es decir, de qué manera nosotros podemos justamente festejar esas oportunidades de la ciudad desde cualquier parte que uno viva. Por eso es muy importante empezar a trabajar esa noción del derecho a la ciudad, sin antes decir que hay mucho todavía por hacer por el derecho a la vivienda, ¿no? Que a eso vamos a ir. Pero una cosita más, porque lo he visto por ahí revisando proyectos de ordenanzas en distintos municipios. Ustedes vieron que cuando se elabora un proyecto de ordenanza arrancamos con los vistos y los considerandos, ¿sí? Entonces, muchas veces nos pasa que cuando redactamos, obviamente redactamos desde fortalecer lo que queremos decir en el articulado, pero también hay que tener cuidado, ¿sí? Muchas veces hablamos de estas cuestiones en un articulado, en los considerandos, pero tenemos que saber que hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que está en la Constitución, el pacto internacional que mencionaba, que es un pacto al cual hemos adherido y tiene por lo tanto, una fortaleza internacional por todos los países que han adherido a ese pacto,
y lo que puede ser el derecho a la ciudad, que todavía es una carta internacional que está siendo discutida, que no está adherida desde nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, no tienen las mismas, digamos, el mismo valor como antecedente. Estas cuestiones no es que no se lo pueda poner en unos considerandos, sino que hay que tener cuidado con cómo estas cuestiones se lo ponen, ¿no? Y de esa manera también podríamos seguir con muchos ejemplos, como por ejemplo el sentido social de la propiedad, que es algo que muchos nos gustaría que esté en la Constitución o que esté en los códigos, pero es algo que lamentablemente a nivel país y a nivel provincia de Buenos Aires hoy no está. Ha estado en otro tiempo, pero hoy no está. Entonces, ese sentido social de la propiedad hay que verificar por ahí en las provincias en las que tengamos que trabajar qué tanto figura en la Constitución, en las cartas orgánicas, o qué tanto no, ¿no? Estas cuestiones son cosas que aparecen muchas veces en los vistos y considerandos, y no es que no puedan aparecer, pero sí que hay que tener cuidado porque, bueno, porque puede dar lugar a errores, ¿no? Ayer les decía que para mí es muy importante dimensionar el problema para justamente poder dimensionar la política que uno quiere llevar adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones de números a nivel país, pero están hilvanados de tal manera que ustedes pueden entrar en los mismos datos de los censos y verlo para cada ciudad. O sea, son datos a nivel país, pero que se reflejan, ustedes pueden buscar el dato de cada una de las ciudades. Lo que me importa a mí es acá hacer muy brevemente alguna reflexión sobre el dato y tener alguna dimensión de esto, ¿no? Según el censo 2010, podemos decir que 2.5 millones de hogares tienen algún problema de vivienda, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1 cada 4, en realidad podríamos, si nos ponemos un poco más precisos, estaríamos hablando de 1 cada 3, pero que tiene algún problema de vivienda. Ese problema de vivienda puede explicarse de varias maneras, por decirlo. Puede ser un problema cuantitativo, porque la vivienda está en muy mala calidad, o porque hay más de un hogar viviendo en una misma casa. Puede ser un problema cualitativo. Cualitativamente puede ser que la vivienda no esté en términos de calidad bien, o puede ser justamente que tenga un hacinamiento de personas y esté necesitando de repente alguna ampliación. Y por supuesto, cuando entramos en lo cuantitativo hay distintas cuestiones que podemos mirar y que el censo nos va tirando información de eso. Pero fíjense que es un número muy importante, pero también hay que tener cuidado con lo que nos da el censo. Es decir, no es toda la información que tenemos. Y voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Pero el censo por ahí nos habla de la materialidad de la vivienda, entonces nosotros podemos ver en función de su materialidad cuáles son la cantidad de viviendas que están necesitando justamente mejoras cualitativas. Nos habla de la provisión de servicios de agua, de cómo esa agua se evacúa de la vivienda. Entonces ahí tenemos también algunos datos que son importantes, ¿no? Es decir, las provincias que tienen menor cobertura de agua de red domiciliaria son Formosa, Chaco, Misiones, no sé si Corrientes, y me está quedando una. ¿No la saben? No, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Está en el lote de las 4 o 5 que menos cobertura de red de agua, algo tan básico, tiene. Y si uno desagrega conurbano e interior, da que de ese lote, ¿sí?, el interior es lo mejorcito, o sea, lo mejorcito de lo peor, y el conurbano es lo peor de lo peor, ¿sí? Es decir, a veces nosotros pensamos en el NEA o en el NOA como los lugares más postergados y los tenemos acá, ¿sí? Ahora, esos datos son buenísimos porque a vos te permite empezar a dimensionar una política. Yo siempre digo,
Si uno frente a un gobierno tiene que arreglar en 4 años 1000 casas, o qué sé yo, vamos a poner algo más obvio, 200 casas, ¿sí? Bueno, harás qué sé yo, una reserva de plata para comprar ladrillos o bloques o lo que fuera, ¿no? Para poder ejecutar 50 intervenciones por año. Me parece bastante razonable, ¿sí? Ahora, si tu problema es de 15.000, comprate una máquina para hacer bloques, ¿sí? Porque comprando los bloques no llega nunca, ¿no? Ni hablar de esos programas que dicen, vamos a hacer los bloques estrujados, ¿no? A manuales y se tardan a 8 horas por día, se está tardando 20 días por casa, ¿sí? No te da la gestión para hacer eso, ¿no? Pero fíjense que esos son datos que te da el censo, pero hay muchos que el censo no toma y son fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál? De la vivienda. El tema de electricidad. Y si ustedes caminan los barrios más humildes, la mayoría puede ser que tengan un disyuntor, pero tienen todos los cables colgando al aire libre, sin una instalación segura, ¿sí? Entonces hay muchos otros factores que hacen a esa calidad de la vivienda, a esa seguridad, que de repente el censo no nos dice, pero que nosotros desde lo local deberíamos también preocuparnos y trabajarlo. Pero bueno, es muy importante los datos del censo porque nos dan una primera idea de ese dimensionamiento, ¿no? Yo ayer les hablaba de 2 agendas, una agenda urbano-ambiental y la nueva agenda urbana. Son estas manías de quien estuvo en la gestión de decir, bueno, hay que priorizar, a ver, porque si no la coyuntura te lleva, ¿no? Y vos entraste con tus ideas y a la semana pasó no sé qué y bueno, y entonces uno tiene que tener muy en claro cuáles son los puntos que son importantes, que no puedo dejar de tocar. Después, por supuesto, estas agendas van a tener sus particularidades en cada lugar, hay cosas que seguramente están faltando, pero bueno, de alguna manera es como me gusta decir, es una lista que ayuda a ese punteo y que de alguna manera en los textos que yo les voy a pasar, después Adriana me tengo que acordar de... No, yo no. Sí, pero no te los dije. A eso me refería. Están más o menos desarrollados cada uno de estos puntos, ¿no? La idea era ayer por ahí tener un ratito para hacerlo, pero bueno, no se pudo. Esos 5 puntos de la urbano-ambiental para mí es, en primer lugar, el soporte físico sustentable, ¿no? Y después voy a explicarlo con un ejemplo, pero nuestras ciudades están sobre un terreno que es tierra, agua y aire. Bueno, tenemos que ver cómo en ese lugar, cuál es la capacidad en definitiva de carga que eso resiste, porque no resiste cualquier cosa. Entonces tenemos que ver si nuestra ciudad, cómo viene dialogando, interactuando con ese medio natural, porque tenemos muchísimos ejemplos que en una relación armónica ese medio natural genera unos servicios ambientales a la ciudad que son buenos para su crecimiento y que de hecho nos hacen ahorrar plata porque nos ayudan. Pero si somos abusivos con ese medio ambiente, los podemos destruir y eso tener costos muy, muy fuertes. Después con un ejemplo de San Martín de los Andes lo voy a contar. El ciclo del agua es fundamental, ver cómo es el ciclo del agua dentro de una ciudad. Y eso significa dónde se produce el agua, cómo se te la transporta hasta un centro, tercer punto, que potabiliza esa agua, que la hace posible para el consumo humano, cómo se la distribuye dentro de la ciudad y finalmente cómo se la evacúa y para eso obviamente cómo se la trata, etc. Es decir, son esos 5 puntos del ciclo del agua que hay que entenderlo, ¿no? Y traten de ir pensando estas cosas en términos de financiamiento, que es lo que después, digamos, vamos a entrar. Lo mismo pasa con el ciclo de los residuos, ¿no? No hablamos del relleno sanitario, hablamos del ciclo de los residuos, porque el punto es desde la generación del residuo, la separación, la recolección, la disposición final, el tratamiento, la comercialización, es decir, ahí, y en esto también se nos mezcla cuestiones que tienen que ver con lo social, como la empresa que levanta o que trata eso, pero también la actividad informal que alguna gente puede estar teniendo, ¿no? Entonces, es un tema sustancial.
es un tema que nos tiene que ir permitiendo trabajarlo en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, en Bahía Blanca, hace, digamos, en este periodo de gobierno, estos últimos 3 periodos, 12 años, yo, digamos, me he mantenido alejado del gobierno, pero uno ve que siguen con el mismo relleno sanitario que teníamos nosotros, que tenía una previsibilidad de tiempo, ¿sí? Pero en 12 años no se hizo ninguna reserva nueva de tierra. Entonces, si bien no tengo datos, es seguro que ese relleno sanitario, la vida útil se ha cortado muchísimo, ¿sí? Y entonces, pero no tengo una nueva tierra para poder hacer una disposición final, ¿no? Paralelamente, se ha reducido la capacidad de la planta de tratamiento, que era una planta acotada para un porcentaje de población, no para toda la ciudad, pero se ha incrementado mucho la producción de residuos, la producción de basura, ¿sí? Por la forma de vida que cada vez nos lleva a producir más basura. Entonces, fíjense que son 3 cosas que afectan fuertemente la política y que ni les cuento las finanzas, ¿sí? Porque el contrato de la basura de recolectar y el contrato de disposición final son los más caros que tiene un municipio, ¿sí? Y entonces estas cuestiones se vuelven, porque muchas veces hablamos de lo ambiental como, bueno, los pajaritos, qué sé yo. No es así, es un tema muy, pero muy importante desde todo punto de vista, ¿no? Los riesgos naturales y tecnológicos. Tenemos muy poca experiencia en trabajar la ciudad para el riesgo, ¿sí? Y esto es fundamental en un planificador. Nosotros tenemos que imaginar la ciudad no solo en situación normal, sino entender cuáles son los principales riesgos que puede estar teniendo. Y pueden ser riesgos naturales o riesgos tecnológicos. Yo vengo de una ciudad que tiene un polo petroquímico y por lo tanto hemos trabajado mucho las simulaciones sobre ese tipo de riesgos, pero también los hay más normales, ¿no? Qué sé yo, el accidente vehicular en la ruta, donde de repente la ciudad debe comportarse de una manera diferente, ¿no? Y ni hablar los riesgos naturales, ¿no? Hace poco estamos hablando de las inundaciones, a veces son las sequías, a veces pueden ser una marejada, es decir, no estamos en unas zonas que naturalmente sean tan riesgosas, pero eso no nos exime de que las cosas ocurran. Hay muy buenos especialistas, generalmente buscan autores en las zonas andinas, tanto de nuestro país como de Centroamérica. Alan Ladell, por ejemplo, es uno de ellos. Yo en mi libro cito a varios que pueden servir de orientación para desarrollar esos temas. Y finalmente, las áreas protegidas, tanto naturales como culturales. Tanto las naturales como las culturales. Con las áreas naturales el tema no es, digamos, la preservación como son a la vieja usanza los parques nacionales por su belleza, sino que las vamos a incluir más dentro del concepto de lo que se llama Reserva Urbana de la Biosfera, ¿sí? La Reserva Urbana de la Biosfera es poder entender dentro del espacio más antropizado que es la ciudad, un lugar que destaque las situaciones originales. Pero no solamente como una cuestión de educación, sino como una cuestión de contraste con lo que nosotros vamos teniendo. Si no, no podemos ver cómo estamos evolucionando y qué tanto daño le podemos estar haciendo a ese medio ambiente. No es una muestrita, más allá de que hay reservas urbanas de la biosfera que pueden ser chicas, ¿sí? Bueno, la de Mar del Plata, ¿no? De repente puede ser pequeña en su dimensión, pero clave en el lugar que está, ¿sí? Es un testimonio fantástico, ¿no? O la de Costanera Sur en Buenos Aires, ¿no? Pero hay reservas urbanas que pueden ser de kilómetros y kilómetros cuadrados, como por ejemplo la de San Pablo, que agarra varios municipios. Ayer vimos el caso de Medellín, también tiene una muy grande. Es decir, es muy importante recomponer dentro de un territorio estas situaciones de lugar más antropizado con algunas que equilibren la situación, ¿no?
y las áreas culturales, por supuesto, ¿no? Es decir, cómo preservamos también, cuál es la política que tenemos para preservar nuestro medio cultural de una manera sustentable que nos permita que la ciudad no sea una ciudad museo, pero que sí guarde respeto por sus construcciones más patrimoniales. Y cuando digo patrimoniales le escapo al concepto del monumento, que es por ahí los edificios oficiales, y lo patrimonial está más ligado a los distintos hechos que tienen que ver con una comunidad. Entonces, la vivienda del pequeño inmigrante, del puerto, del barrio, etcétera, pueden tener tanto valor como el propio Palacio Municipal o la Catedral. Es decir, ese es un checklist que uno tiene que tener permanentemente, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en cada uno de estos puntos? ¿Sí? Y eso es, me parece fundamental tenerlo presente. La nueva agenda urbana tiene también otros 5 puntos, digo, es casi una tara mía para decir números redondos, pero la verdad que hay una prioridad en estas cuestiones, ¿no? Y se llama nueva agenda urbana, o yo la llamo nueva agenda urbana porque, digamos, ya tenemos la agenda típica de un área de planeamiento, ¿no? Pero aparecen cuestiones distintas, ¿no? Como por ejemplo en el punto 1, la administración del suelo es lo típico de un área de planeamiento. ¿Qué significa la administración del suelo? Bueno, tener un código, tener ordenanzas que dicen acá es residencial pura, acá es mixta, acá puede haber comercio, acá tanta altura, acá tanta otra, acá hay que retirarse tanto de un frente. Es decir, eso es administrar el suelo público y privado de una ciudad. Sin embargo, el dato nuevo es que no solamente trabajamos la administración del suelo, sino también la accesibilidad al suelo con servicios. Esto empieza a ser una tarea de la oficina, ¿sí? Ya no es un problema del mercado, ¿sí? Dígame si no es así. ¿Sí? Si ya es parte de las exigencias, bueno, pero que el municipio haga algo para que podamos llegar a comprar un terreno. O sea, ya es una exigencia, no es que nos planteamos, nos vamos a ocupar de esto, si queremos, no queremos, está en la agenda. Es decir, hoy nos ocupamos de la administración del suelo, pero también de la accesibilidad al suelo con servicios. Lo mismo pasa con la vivienda, ¿sí? La cuestión de la vivienda es un tema del municipio y uno puede dividirlo en dos, ¿no? La vivienda formal, entonces en esa vivienda formal tengo todo el control de obras particulares, los planos, el código de edificación, qué sé yo, y después todo lo que no es formal, ¿sí? Que no necesariamente es informal, pero que no lo controlo, ¿sí? Y dígame si no es así, es decir, hay barrios que ni van los inspectores, ¿sí? Por X motivo, etcétera, pero que tampoco te pones duro con el tema de los planos, ¿sí? Las exigencias sobre el tema de presentación de planos a veces también genera una distancia entre lo formal, lo no formal y lo informal, ¿no? Pero también hoy trabajamos con más energía el tema de la accesibilidad a la vivienda, ¿no? También, si bien por ahí era más común en la agenda tradicional trabajar alguna política de vivienda local, hoy no es solamente esa producción para el más necesitado, sino que se amplía ese concepto a los temas de accesibilidad. Un tercer punto tiene que ver con este cambio de lógica de lo que era el transporte a lo que es la movilidad. Y simplemente voy a decir una cuestión. Cuando hablamos del transporte, estamos hablando del vehículo. Cuando hablamos de la movilidad, hablamos de las personas. Es decir, así de fácil es el cambio de paradigma. Es decir, hoy hablamos de la movilidad y lo que tratamos de mirar en la ciudad es cómo la gente se desplaza por la ciudad y en qué tipo de medio lo está haciendo. Entonces ha cobrado muchísima fuerza el tema de lo peatonal, porque todo movimiento en la ciudad tiene por lo menos 2 comportamientos. Uno es peatonal y el otro puede ser en bicicleta, puede ser en vehículo, puede ser de varias maneras, ¿sí? Pero el peatonal aparece, ¿sí? Entonces, me parece que hay un cambio más que interesante en esta lógica desde el transporte a la movilidad. La seguridad, como adelantaba ayer, es un tema que nos cae a cualquier área municipal, y ni hablar a la de planeamiento. No está planteado como la seguridad policial, ¿sí? No está planteado como vamos a abrir avenidas para que los carros de policía se desplacen más rápido hacia
los barrios, ¿se acuerdan? Haussmann, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ver con pensadores sobre el tema de seguridad en la ciudad. Y voy a nombrar dos. Uno, Francesco Tonucci, que ha estado acá en Mar del Plata ya hace varios años, y que él dice, por ejemplo, que la ciudad más segura es la que los niños se pueden manejar libremente, ¿sí? Y es interesante, es decir, uno ve en una ciudad cómo se manejan los chicos y ese es un indicador de seguridad. Si los chicos caminan solos, quiere decir que es una ciudad segura, ¿sí? Y entonces hay toda una reflexión de Tonucci respecto de cómo preparar la ciudad para los niños, ¿no? Su libro se llama La ciudad de los niños, justamente, ¿no? Y es muy interesante poder ver eso. La otra es lo que hablábamos ayer de Fajardo, ¿no? Respecto de la seguridad. Fajardo dice algo, el alcalde de Medellín, dice algo que a mí me gusta siempre repetir, ¿no? Dice, la contracara de la inseguridad no es la seguridad. Dice, porque la seguridad puede adquirir formas que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, la seguridad puede ser estar armado. La seguridad puede estar encerrado en un barrio o encerrado en tu casa. La seguridad puede estar vigilado por un montón de cámaras, ¿sí? Fíjense que son formas que no nos gustan, ¿sí? La contracara de la inseguridad, dice Fajardo, es la convivencia. Por eso la ciudad más segura es la que tiene espacios públicos más utilizados, ¿sí? Y de ahí viene toda esta línea del urbanismo social, de cómo trabajar esos espacios públicos, ¿no? Así que, insisto con este punto, es sumamente importante el tema de la seguridad, ver qué pasa con nuestras cámaras de seguridad. Yo creo que es algo que hoy ningún municipio puede negarse a usar, casi como los semáforos. Hay pocos municipios que resisten todavía, de cierta escala, que resisten el uso del semáforo, ¿no? Pero la cámara de seguridad